la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, vamos a leer. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Conociendo a Dios a través de Jesucristo. Amados, de repente nosotros nos acercamos a Dios, decimos conocer a Jesucristo, decimos Jesucristo es mi amigo, a veces decimos que es nuestro Señor, pero quizás muy pocas veces entendemos quién es Jesús. Quizás por su gracia y por la familiaridad que tenemos siempre a buscarlo en la Biblia, al encontrarlo en la iglesia, perdemos de vista de verdad quién es el Señor. Y no comprendemos que sin Él, para comenzar, dice el Evangelio según San Juan, que sin Él nada de lo que se ha hecho hubiese sido hecho. Jesucristo no vino a la vida cuando se convirtió en hombre, cuando tomó un cuerpo y vino a la tierra. La Biblia dice ya en el Apocalipsis, dice que Él es el principio y el final. No hay nada sin Él, que en Él subsisten todas las cosas. Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor. Lo tenemos ahí. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Esa es la única carta del Nuevo Testamento que comienza así. Dios dice. ¿Lo tenemos todos? Si no, ahí están las pantallas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oh buen Dios y Padre nuestro, entramos delante de tu presencia, Señor. Queremos comprender un poquito más de tu palabra, Señor. Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro mediador, es la manera como nosotros hemos llegado a ti. Pero ahora, Señor, ayúdanos a comprender un poquito más, Señor, de la grandeza que hay en Jesucristo. Que el saber que está a mi lado y que cada vez que la iglesia se reúne está en medio de nosotros, no nos permita, Señor, perder de vista la grandeza del Señor. Es nuestro Rey y nuestro Señor. Es nuestro pronto auxilio y quien prometió estar con nosotros hasta el fin. Háblanos al corazón, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense, amados, que el libro de Eclesiastés nos enseña que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. No en el cuerpo, en el corazón, es decir, en la mente. El hombre piensa en la eternidad. Y por eso es que usted va a encontrar que en todas las regiones del mundo hay una creencia de un ser superior, de diferentes maneras, ¿verdad? Diferentes maneras de pensar. Pero todas están inundadas de religiosidad, buscando y haciendo todo lo posible por alcanzar ese Dios que consideran todas las culturas que ha creado el universo. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? Porque en el momento que el hombre se perdió, que el hombre pecó, Dios se separó del hombre. Pero, sin embargo, Dios dejó luces en el corazón del hombre para que el hombre le buscara. Y se ha manifestado Dios al hombre, porque no es lo que el hombre hace por alcanzar a Dios. Esas son todas las religiones. Los brincos que el hombre da para poder agarrarse de Dios, poder tener una relación con ese Dios, poder alcanzar salvación o como lo entienda cada hombre. Esa es la religión. Todo el cúmulo de costumbres, de tradiciones, sacrificios y todo lo que usted quiera que el hombre hace para alcanzar a Dios. Sin embargo, Dios desde el principio, aun cuando el hombre cayó, Dios estableció que lo iba a rescatar desde el Génesis, en el capítulo 3 del Génesis. Y entonces Dios ha venido hablando al hombre y ha hablado al hombre de diferente manera. Ese sentimiento y ese pensamiento que le digo que Dios ha puesto en el hombre le hace ver la naturaleza, identificar la naturaleza y saber que la naturaleza
naturaleza es tan perfecta que no pudo haberse hecho a sí mismo. Y entonces la Biblia dice que la naturaleza, que la creación da testimonio de un Dios superior. Entonces Dios primero habla al hombre a través de la naturaleza. Luego Dios mandó a profetas, es decir, que Dios se reveló a hombres específicos para que estos hombres llevaran el mensaje a todos los demás. Y por eso es que usted ve en el Antiguo Testamento que hombres se presentaban diciendo: dice el Señor, porque Dios había hablado con ellos, no cuando ellos querían hablar con Dios, sino que cuando Dios se manifestaba. Así dice Pedro, que la profecía nunca vino por voluntad de hombre, sino que era cuando Dios decía a través de su Santo Espíritu. Pero aún esa revelación no era completa, porque nos hablaba de Dios, nos hablaba a través de sus profetas, nos hablaba a través de la ley, pero no nos daba las herramientas para poder cumplir la voluntad de Dios, para poder entender la voluntad de Dios. Entonces el hombre andaba a tientas más o menos, ¿verdad? Y escuchaba la voz de Dios, pero también su mente carnal, su mente corrupta, le llevaba a ver otras cosas. Entonces la revelación de Dios para el hombre hasta ese momento no era perfecta, no era completa. ¿Hasta qué? Hasta que Dios decidió que llegado el tiempo, viniera a la tierra la revelación perfecta, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que dice el texto, mire lo que dice el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí está hablando ya de la revelación a través de los profetas, pero antes Dios ha hablado a través de la naturaleza. Pero entonces dice después de hablar y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero ¿qué hacía el hombre? Como el hombre no tenía, oiga esto por favor, porque el cristiano de ahora se supone, amados, el cristiano de hoy, aquel que ha nacido de nuevo, tiene herramientas diferentes y más efectivas que las que tenía antes en el Antiguo Testamento las personas. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido en nosotros, nos ha hecho morada del Espíritu Santo, y nos da a través del Espíritu Santo la capacidad de poder entender la palabra, la capacidad de creer la palabra, ver las cosas de manera diferente a lo que nosotros veíamos antes. Pero todo lo hizo no a través de hombres, lo hizo a través, esta revelación perfecta que es nuestro Señor Jesucristo, lo hizo a través de él, de un ser humano como usted y como yo, que tuvo un nacimiento totalmente diferente. Yo sé que todos conocemos que Jesucristo tuvo un nacimiento virginal. María, que en ese entonces era virgen, el Espíritu Santo se posó sobre ella y ella quedó encinta, de tal manera que cuando nació el niño, no nació de la unión de un hombre y una mujer, para que no heredara la naturaleza pecaminosa que nuestros padres y que nosotros mismos hemos trasladado a nuestros hijos. Entonces Jesucristo, aunque era un hombre, no tenía la naturaleza pecaminosa. Y esto fue específicamente para poder ser la ofrenda perfecta, ofrenda sin mancha que se presentaría ante el Padre. Entonces, pero ese Jesús, que era cuando las personas lo veían como cualquier otro judío. De hecho, cuando lo encontraban, lo identificaban como cualquier hombre como cualquier judío. No había nada físicamente especial en él. Nuestra mente religiosa pues lo hace pensar, ¿verdad? Un hombre guapo, de alguna manera pues simpático, qué sé yo. Pero él dice en el libro de Isaías que no había parecer en él. Es decir, que él no era atractivo porque físicamente era atractivo. No, cuando nosotros vemos las pinturas, pues yo no he visto ningún Jesucristo mal encarado ni nada, sino que bonitos, ¿verdad? Bien hechitos, pero Jesucristo era un judío normal físicamente. No podía él diferenciarse que no fuera por la palabra que traía él, por la revelación que traía él. La palabra revelación, amados hermanos, es sencillo, es sacar a la luz lo que antes estaba velado. Sencillo, eso. Algo no se conocía
y de repente sacarlo a la luz. Eso ha sido la revelación de Dios. Y lo que hablé de la naturaleza, de los profetas y de Jesucristo, es revelación que ha sido poco a poco avanzando. A eso se le conoce como revelación progresiva. Pero Jesucristo apareció, amados hermanos, y dice, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, mire, y comienza a hablar de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, nos comienza a hablar de Jesucristo, nos comienza a hablar de sus cargos, nos comienza a hablar de sus posesiones, nos comienza a hablar quién es frente a Dios Todopoderoso y Creador. Es el Hijo. No es un ángel, no es el ángel Gabriel como algunas creencias tienen en mente, ¿verdad? No, es el Hijo de Dios. Y entonces dice, a quien constituyó, oiga esto, heredero de todo. Ese Jesús en el cual nosotros estamos, si usted es creyente, ese Jesús no es como nosotros. No tiene las necesidades que nosotros tenemos. Dice aquí que todas las cosas que usted conoce y todas las cosas que usted está por conocer, todas son de Jesús. Y entonces dice, oiga, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Solo para que usted pueda verlo en su casa, vea el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y allí hace relación como que usted estuviera en el Génesis hablando de que Dios hizo todas las cosas, pero lo hizo a través de Jesucristo. Y nada de lo que existe hubiese podido ser hecho sin Jesús. Entonces sigue diciendo, Sigue hablando de Jesucristo. Entonces dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo, oiga esto, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto, amados hermanos, nos viene a dar a nosotros algo que en el Antiguo Testamento no se podía. ¿Por qué? La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Ningún ser humano en toda la historia ha podido ver directamente a Dios. Ninguno. Ha tenido visiones de Dios, visiones de lo que Dios ha querido manifestar, pero nadie, así como nosotros nos vemos, nadie ha tenido una mirada cercana a Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en Dios, en nuestro Padre, pues terrenalmente, yo conocí a mi papá, yo crecí con mi papá, yo sé cómo era mi papá, ya él está en la presencia del Señor, sé cómo caminaba, sé cómo hablaba el doctor Chávez, el doctor Abelardo Chávez Martínez, sé quién fue, orgulloso de haber tenido un papá como mi padre. Pero, amados, cuando yo pienso en Dios, yo digo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo tengo? Dice, la Biblia dice que yo fui hecho a imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿cómo es? Es moreno como yo, ¿cómo es? Tiene 2 brazos y entonces el hombre se limita. Y por eso es que, oiga esto, mandó Dios a Jesucristo. Jesucristo nos enseñó, por ejemplo, que Dios es espíritu. ¿Que Dios es qué? Espíritu, es decir, que Dios no tiene manos, que Dios no tiene ojos, que Dios no tiene un cuerpo como nosotros. Es que Dios no necesita trasladarse a un lugar porque Él ya está allá y está conmigo también. Jesucristo nos enseña que Dios está en todo lugar. Entonces, cuando Dios mandó a Jesucristo, pudimos ver una luz y el hombre terrenalmente tuvo ante sus ojos a alguien que representaba a Dios, alguien que era como Dios. Yo pienso que ha de haber sido complicado ser amigo de Jesús cuando estaba pequeñito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él fue completamente sin pecado. Ahora yo le pregunto a usted, levante la mano aquel que pequeñito no hizo una picardía. Yo creo que no hay. Levante la mano adulto quien no la ha hecho, ¿verdad? ¿Y qué tal tener a la par a alguien que nunca pecó? Que nunca le faltó el respeto a sus maestros, digamos. Que nunca hizo algo malo. Yo creo que la Virgen María, cuando lo comparaba con los hermanos de Jesucristo, ¡qué desastre, mis hijos!, decía. Porque qué tremendo ver a Jesús. 33 años y medio sin una mala palabra, sin una mala decisión, sin una decisión equivocada, sin faltarle el respeto a nadie, sin faltar nada de la ley. Él era perfecto, completamente perfecto. Si Él cometía, oiga bien, un solo error,
un solo error. La palabra pecado significa errar al blanco. En otras palabras, pecado es un error. Si Jesucristo cometía un solo error, Él ya no podía cumplir la obra del Padre, que era morir por los pecadores, por nosotros. Si Él hubiera hecho siquiera un medio error, Él ya no hubiese podido morir por nosotros. Entonces yo pienso, pues, ha de haber sido incómodo. ¿Sabe por qué? Porque qué difícil es estar frente a la santidad. Amados, mire, para que tengan una idea. En El Salvador, pues yo tenía bastantes amigos cristianos, pero la mayoría de personas que estaban a mi alrededor no eran creyentes. Trabajaba en una institución de gobierno y entonces pues tenía amigos creyentes y no creyentes. Yo estaba comenzando en mi vida cristiana, estaba queriendo hacer bien las cosas, trataba de juntarme con personas que amaban a Cristo, que amaban ser cristianos, porque yo tenía también amigos cristianos que eran cristianos, pero no amaban ser cristianos, amados. Ellos estaban amarrados a una religión, pero sí encontraba personas que sí vivían lo que decían. Y entonces una vez nos fuimos al cafetín de la oficina y entonces estaban ahí como todos. Yo creo que todos hemos tenido aquellos compañeros malcriados pero chistosos que cuentan chistes de todos colores, y entonces estábamos todos reunidos. Yo tengo un amigo que se llama Moisés, que no es el Moisés de la Biblia, por supuesto, no hoy tan viejo. Entonces estaba sentado a la par de él y estaban todo el montón de amigos léperos ahí hablando y diciendo cosas, y de repente uno de ellos contó un chiste de aquellos rojos, ¿verdad? Rojos, que a cualquiera le daría pena, pero era tan chistoso que yo me tiré una gran carcajada. Y mire, hermano, y cuando vuelvo a ver a mi amigo Moisés, él estaba en otro planeta, hermano. Él como que no oyó el chiste. Él estaba serio comiendo, no tenía audífonos, pero él había decidido no compartir eso. Yo lo volví a ver y ¿cómo cree que me sentí yo? Me sentí avergonzado. ¿Por qué? Porque el varón, alguien como yo, había decidido caminar por Cristo mejor que yo. Ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo es pensar verdaderamente en Jesús? He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. ¿Cuántas malas acciones hicimos hoy? Piénselo, no me lo diga, por favor. No, aquí no es confesionario. ¿Ah? ¿Cuántas? Pero hemos hecho alguna, ¿verdad? ¿Sabe qué dijo Jesús? Y la palabra lo repite siempre. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. La esencia de la santidad es Jesús. La esencia, dice aquí, leímos nosotros que dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ese es Jesús, con el cual vivimos, en el cual esperamos. Él dice que está sentado a la diestra del Padre, amados hermanos, pero dijo también estar con nosotros. Dijo también oír nuestras oraciones. Y si Jesús oye nuestras oraciones, también escucha nuestras malas intenciones cuando las declaramos. Escucha nuestras malas palabras cuando las decimos. Cuando estamos planificando algo mal, Él lo escucha. Y sabe, bendito sea el Señor, que la Biblia dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra aún es sinónimo de todavía. Jesús nos vio pecando. No habíamos nacido, pero Él nos vio pecando. Y de todas maneras, sabiendo los traicioneros, los mentirosos, los inconstantes que nosotros íbamos a ser, Él decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es Jesús. Pero ese Jesús y ese conocimiento de Jesús no nos debería llevar a decir, si Él ya sabe cómo soy. Sí, pero nosotros también sabemos cómo es Él. Él sabe cómo soy yo. Él me conoce a mí mejor de lo que yo me conozco. Pero yo también sé a través de la palabra cómo es Jesús. Y Jesús no me ha dejado en esta tierra para que yo me vaya haciendo, perdona la expresión, cada vez más diablo. No, me ha dejado en esta tierra para que yo sea cada vez más parecido a Él. Para eso estamos aquí. Entonces, y sigue diciendo, oiga esto, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto es increíble. Jesús, amado. Miren, creo que todos nosotros hemos sido o hemos tenido amigos que hacen muchas cosas por nosotros. Yo sé que ustedes de repente le mencionan a alguien, no, yo estoy agradecido con fulano, o quizás usted está dispuesto inclusive a meter las manos al fuego por alguien. Tenga cuidado, brother, porque se va a quemar.
se va a quemar. ¿Sabe por qué? Porque quitando a Jesús de en medio, no hay uno solo hombre o mujer que sea perfecto y que sea completamente fiel. Pero nosotros tenemos esa idea, ¿verdad? Y que no, que es mi, algunos todavía es mi pana, es mi amigo, es mi no sé qué, es mi no sé cuándo. Por él hasta el final. Amados, ninguna persona merece eso, que no sea su responsabilidad. Su esposa, sus hijos, ahí estamos fregados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dijo el Señor Jesucristo que amáramos a nuestras esposas, ¿cómo? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por su iglesia? Que entregó su vida por ella. A la mujer no le dice entrega su vida por tu marido. No le dice eso. Solo está sujeta. Al marido le dice tienes que estar dispuesto a morir por ella. ¿Qué cosa, no? Ese es Jesús. Y Jesús pone en una metáfora a la iglesia como su esposa. Entonces Jesús nos enseña cómo comportarnos, ¿sí o no? Nos enseña, si usted es esposo, le enseña cómo comportarse a usted. Si usted es esposa, dice el Señor Jesucristo que Él se hizo una esposa sin mancha y sin arruga. Entonces, y pobrecito de aquellos esposos que tienen esposas pleitistas, ¿verdad? Bochincheras, de aquí que no salga tu mamá, que no salga tu mamá. Ahora, por ejemplo, alguien salió a reclamarnos algo del perrito, ¿no? Y entonces, sí, porque yo salí con el perro y el perro salió y me asustó a alguien, es muy inquieto, ¿verdad? Y entonces llegó la persona y me dijo, mire, sí, cómo no, sí, cómo no. Pero si hubiera salido mi hija, por ejemplo, mi hija, ahí, mire, tal cosa y tal cosa. Yo dije, gracias a Dios que no está mi hija. Entonces, sea mi hija, sea usted o sea su esposa, todos nos reflejamos en Jesús. ¿Está conmigo, iglesia? No es su vecino, no son sus papás. El ejemplo es Jesús. No puede ser menos. No puede ser menos. Y está tan cerca de usted, amados hermanos, que ni usted mismo lo siente cuando está ahí. Pero Él dijo estar. Porque cuando alguien entra a la habitación, usted sabe, aunque no lo ha visto. ¿Quién entró? Pero Jesús ahí está. No hay un momento cuando Él entra. Allí está. A donde usted vaya, allí está, viéndolo, esperando de usted lo mejor. Y sigue diciendo, oiga esto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amados hermanos, se sentó en el lugar más privilegiado que hay en todo el universo, a la derecha de Dios. Yo sé que hay muchas personas que se pavonean, que tienen amistades muy, que sean que en lugares de eminencia, mi primo es no sé qué, mi tío es no sé qué. Y si usted presume de él, ¿por qué no presume de Jesús? Pero el problema es que si usted presume de Jesús, este es el problema, amados. Porque decir, mi abuelo es el presidente, imagínense, saber de dónde va, pero del presidente de algún lado. Y usted lo presume y camina, véanme, yo soy el nieto del presidente. ¿Sabe por qué no presumimos así de Jesús? Porque si usted presume de Jesús como su Señor, la gente lo vuelve a ver y la gente dice, quiero ver. Porque si alguien habla de Jesús y presume de Jesús, está hablando de una transformación interior. Y entonces por eso es que muchos cristianos mejor no le cuentan a nadie que son cristianos. Porque Jesús, aquel que está a la derecha de Dios, me salvó, pero me salvó para santificarme. Amados, mire, este no es un juicio de nadie, sino de todos. Porque nuestra medida es Jesucristo y no podemos disminuirla. No podemos nosotros siquiera pensar que voy a hacerlo menos, no. Y el problema es que nuestra carne no nos permite ser como Jesús. Este es el problema. Mi carne, oiga esto, mi carne no me permite ser como Jesús. Dígalo conmigo, ahí sí lo va a decir bien, ¿verdad? Mi carne no me permite ser como Jesús. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rendirme a Jesús, para que sea Jesús, a través del Espíritu Santo, que me ayude a poner en orden mi carne. No se puede de otra manera. Por eso es que los cristianos allá solos, ¿verdad?, que no se congregan ni nada, están, amados hermanos, están perdidos. ¿Por qué? Porque es de manera en comunión cuando la iglesia ora. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y el mismo Señor Jesucristo nos mandó a decir en la carta a los Hebreos, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, presumir de Jesús, hablar de Jesús, implica ciertas cosas en mí, en aquel que habla de Jesús.
Y por eso, amados hermanos, es que es tan fácil. Yo recuerdo en El Salvador, ¿verdad? Yo les decía a ciertos amigos, mira, vamos a evangelizar ahí por tu casa. No, por mi casa no, ahí no. Y mira, y tus vecinos, no, con ellos no hablé, ellos son bien raros. ¿Y por qué? Porque estaba problemado con este, estaba problemado con el otro, con el de atrás y con el de enfrente. Y no era porque mala suerte y tenía solo malos vecinos. Él era un mal vecino. Y se reunía en secreto para hablar de Jesús. Pero eso, amados hermanos, no es un caso muy especial. Es un caso bien común. Y saben, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay más libertad. ¿Por qué? Porque a muy pocos les importa ser como Jesús. Porque quieren ser como el que tiene dinero, como esto, como lo otro. Y se nos olvida Jesús. Y sus ojos están sobre nosotros. Versículo 4. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. El nombre que heredó Jesús no es el nombre Jesús, es Señor. Jesús lo tuvo aquí en la tierra. Él es el Señor. Él es el Curios, es el dueño de todo. Busque por favor Colosenses, ya casi terminamos. Colosenses capítulo 2, versículo 8, amados. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Hablaba el día domingo con una persona aquí, ¿verdad? Que quería que orara por él y que por favor expúlseme todos los demonios que ando dentro. Vaya, dije yo. Y bien tomado él. Entonces yo le dije, mire, y le enseñé la Biblia, pues, que Dios está enojado y que está airado con el impío todos los días, el Salmo 7. Y en 1 Corintios 6, los borrachos no heredarán el reino de Dios. No, a mí Jesús me ama, a mí también, pero usted no lo ama a Él. Pero es que no sé qué, que no sé cuándo. Mire, yo no quería que entrara porque yo pensé que en el culto iba a ser un relajo, pero no, se comportó. Entonces cuando quería hablar conmigo, vamos a hablar con Él entonces. Y entonces, amados, mire, oramos, pero le dije, venga el próximo domingo, venga sobrio y voy a llamar a los hermanos y si hay demonios, los vamos a, imagínate qué bocón, y si hay demonios, los vamos a expulsar. Ya tengo ahí, ni uno se me va a ir, porque vamos a orar todos juntos. Si nos amarran, que nos amarren a todos, ¿verdad? Amados, pero no comprendemos. O sea, Jesús tiene un nombre, no importa el ángel que usted piense, Jesús es superior, su autoridad es superior. Le dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces les dijo, por tanto, en razón de que yo tengo toda la autoridad, de que yo tengo todo el poder, por tanto, id. O sea, ir a predicar y a ser discípulos. Mire Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Oiga esto, y no, ¿qué dice ahí? Y no según Cristo. O sea, Cristo es la medida, brother. No importa que alguien entre ahí con una filosofía o una lógica, la que sea que le traiga. La medida es Jesús. Pablo dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si alguien le está poniendo en duda lo que Jesús dice en su palabra, usted tiene que recordarse, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros caminamos por fe. Alguna vez se van a reír de nosotros, pero la Biblia nos dice claramente, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, usted tiene que caminar según el pensamiento de Cristo. ¿Por qué? Versículo 9. Mire lo que dice. Porque en Él, ese Él es un artículo personal, está hablando es como que dijéramos, porque en Jesús o en Cristo habita, oiga esto, corporalmente, mire, ¿qué dice ahí? Toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, lo que usted quiera de Dios, usted lo encuentra en Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿Se comprende eso? Usted quiere un milagro. ¿En quién lo encuentra? En Cristo. Todo lo que usted espere de Dios lo tiene que recibir a través de Jesucristo. Pero mire lo que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, y oiga esto, aunque usted no lo crea, esta es palabra de verdad. Si usted no cree esto, le repito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Versículo 10, y vosotros, ese vosotros es nosotros, ¿sí? Estáis, no estaráis ni estuviste, sino que dice, estáis, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amados, nosotros en Cristo estamos completos. Usted puede buscar en el mundo todo lo que quiera y hacerse de todo lo que quiera, pero amados, el nivel de nuestro corazoncito, ¿cómo es posible, amados,
que de repente tenemos todo. Estamos tranquilos, pero no estamos bien. Explique eso. Cuando yo llegue a tener esto, y ahora lo tiene, pero nos podemos dar nosotros entusiasmo, a ser positivos. No, todo está bien. Pero cuando usted está solo, usted sabe que no todo está bien. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a estar completos, lo vamos a estar en Cristo. Y entonces dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también, oiga esto, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y dice sepultados en el bautismo. O sea, lo que aquí está diciendo, amados hermanos, que Cristo, si usted confía en Él, si usted va a Él, si usted aprende de Él y si usted depende de Él, Él le va a ir ayudando a avanzar en su vida cristiana. No hay otra manera, amados. Los hermanos son preciosos, oiga esto, los hermanos son algunos dicen, no, bien chévere, fulano, mengano, no, ay, pastor, qué aburrido, ay, no sé qué, pero no es en medio de los hermanos. Amados, no es en medio de los hermanos, a no ser que los hermanos busquen a Cristo verdaderamente. Por eso es que nos manda a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, pero para poder heredar las promesas tenemos que estar en Cristo. Entonces, aún, amados, aún para escoger con los hermanos que vamos a estar, tenemos que ser sabios, porque no todos los hermanos están caminando como debe ser, o no todos los hermanos son hermanos. Entonces, y usted no está para venir, este es mentira, este es verdad. No, porque nosotros mismos estamos en juicio, sino que buscar en Cristo y buscar en los hermanos las características que dice Cristo que deben de haber, y caminar y aprender. Y entonces dice, caminemos hasta el versículo 13, por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecado y a la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿De qué manera nos perdona? Versículo 14, por favor. Mire qué dice ahí. Anulando. ¿Cuántos tenemos deudas, amado? ¿Cuántos la mano que tiene deuda? ¿Qué le parece si esa palabrita la ocupan con su deuda? ¿Cuál es la palabra? Anulando. ¿Cuánto debe usted? Ay, pastor, ni me pregunte. Está anulado. Pues si usted cree que lo que usted debe es bastante, lo que usted debía para con Dios era mucho mayor. No había manera que ni usted ni yo pudiésemos pagar. Y Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos. Amados hermanos, miren, no es fácil ver a Jesús así. Porque decir, Cristo murió por mí y me dio salvación y nos dio alegría y tendremos vida y vida en abundancia y que no sé qué y que no sé cuándo. Pero cuando nosotros vemos cómo nos comportamos, cómo hablamos, las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, ¿a qué tendemos nosotros? ¿Se entiende eso? ¿Hacia dónde van nuestras decisiones? El que no solo lo salvó, Jesús no nos ha dejado desamparados. Y Jesús no nos ha dejado en nuestra incapacidad carnal de no poder ser transformados en Él. Él nos ha dejado su palabra, nos ha dejado el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un paráclito. Eso quiere decir alguien como Él transformando nuestros corazones. Y le dijo el Señor Jesucristo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les mando al Consolador. ¿Por qué? El Consolador es Espíritu. Jesús solo podía estar en un lugar a la vez. Solo podía atender un problema a la vez. Pero el Espíritu Santo puede estar y está en cada uno de nosotros. Entonces Jesucristo nos ha dejado armados. Pero es necesario que con todas las armas que Jesús nos ha dejado, nosotros tengamos, amados, un deseo activo. Oiga bien, un deseo activo de estar presente con Jesús, de estar aprendiendo de Jesús, de ser como Jesús, un deseo activo, un deseo que me mueva. No, a mí me gusta tal cosa, sí, pero a mí me gusta y quiero estar. De repente ya me dice, imagínate la comparación tonta que voy a hacer, ¿verdad? Ay, quisiera hacer pupusa. ¿Qué necesitas? Le digo yo. ¿Por qué? Porque me encantan las pupusas. Mira, anda a comprar más, al ratito vengo yo con la bolsa de masa. ¿Qué más necesitas? ¿Por qué? Porque quiero comer pupusas. Y si usted quiere ser como Jesús, tiene que estar con Jesús. Tiene que desear ser como Jesús. Tiene que desear aprender de Jesús. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Los últimos dos versículos que vamos a ver ahora. Oiga esto. ¿Lo tiene ahí? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice ahí?
allí hay libertad. ¿Quién tiene libertad acá? ¿Quién tiene a Cristo en su corazón? Usted tiene libertad del poder del pecado, amados. Pero dice, por tanto, en razón de que el Espíritu de Jesús está en usted, por tanto, usted tiene libertad. Entonces, por tanto, dice, nosotros todos. ¿Nosotros cuántos? Todos. ¿Quién se libra de esto? Nadie, ¿verdad? Por tanto, nosotros todos, mirando, no como el pueblo de Israel veía a Moisés, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué dice ahí? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mira, hermano, ven, hermano Cristian, ven. Si él y yo somos creyentes, que lo somos, amén, aunque no estemos a la par, que no nos parecemos, brother, ¿verdad? En lo peludo sí, ¿verdad? Pero es solo en eso. Mire, aunque no estemos juntos, ambos miramos a cara descubierta, ¿sí? Al Señor. Amén. Amén. A cara descubierta. El pueblo no quería ser como Moisés, no quería resplandecer como Moisés. Moisés, tápate la cabeza. Nosotros no. Y nos exponemos en Cristo. Entonces, a mi hermano le puede salir por donde trabaje una tremenda tentación, ¿verdad? De aquellas puede ser con falda, puede ser de dinero, puede ser lo que sea. Pero el hermano está siendo transformado a la imagen de Cristo, ¿sí? Entonces el hermano va a decir, ¿qué va a contestar? Hágase tu voluntad. No, ¿ah? Va a decir, ¿qué va a decir? Que no. Que no. El pastor va a estar en otro lado y le llega una tentación como la que le llegó al hermano. ¿Ah? Y bendecida. ¿Y qué tiene que contestar el pastor si estamos nosotros presentes ante la imagen de Cristo? No estoy hablando de algo colgado, no, sino que la palabra dice. Si él tiene que decir que no, ¿qué tengo que decir yo? Porque ambos estamos frente a Cristo y estamos siendo transformados por Cristo en la misma imagen. Él, con todas las diferencias que tiene conmigo, es transformado en la imagen de Cristo. Yo, con todas las diferencias que tengo con Él y con todos ustedes, soy transformados en la imagen de Cristo. Es decir, que en mi corazón, que en el corazón, somos muy parecidos, porque vemos a cara descubierta la imagen de Cristo. Y se supone, gracias mi hermano, se supone que lo que usted encuentra en alguien que está buscando la imagen de Cristo, lo debe de encontrar en otro que también está buscando la imagen de Cristo. Su medida no es su hermano. Su medida no es el pastor. Su medida se llama Cristo. ¿Estamos? Terminemos de leer esto. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Iglesia, de verdad, aunque no parezca, yo quiero ser como Cristo. Cuesta un mundo, iglesia. A veces me dan ganas de llorar lo poco que he caminado, las cosas que hago, lo que no debería hacer. A veces, como Pablo, eso hago. Pero Cristo siempre está ahí, porque Él sabía mis errores y de todas maneras murió por mí. Cristo me vio al futuro y vio todo lo chueco. ¿Se entiende ese hebreo? Sí. Lo malo que hago. Y de todas maneras me amó y se entregó por mí. Lo hizo por mí, lo hizo por usted. Cristo en las Escrituras como un espejo para todos los creyentes. El creyente que busque a Cristo en las Escrituras será transformado por el Espíritu Santo e irá de gloria en gloria. Es decir, de una transformación a otra transformación. Usted no va para atrás, usted va hacia adelante hasta el final, hasta que un día seamos como Él. Amén, iglesia. Póngase en pie, por favor. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, porque a pesar de nosotros, tú estás aquí. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos quitado la mirada de ti y le hemos puesto en otras cosas. Le hemos puesto en las preocupaciones, le hemos puesto en tantas cosas, Señor. Y quizás no cosas malas, pero hemos quitado los ojos de ti, Señor. Y a veces sentimos, como le pasó a Pedro, que nos pasa a nosotros, que sentimos que nos hundimos, Dios. Sentimos que nos ahogamos. Y tenemos que volverte a decir, como te dijimos una vez cuando todavía no te conocíamos, sálvanos, porque nuestros ojos se ponen a mirar otras cosas. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón y te suplicamos, Dios, que nos ayudes, Padre, a mantener los ojos puestos en ti,
a no caminar hacia otro lugar y a no desearnos parecer a alguien que no seas tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Cristo, por tu infinita misericordia. Hoy, Señor, el predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.